Su único propósito era aplastar la dignidad ajena y solidificar su propia imagen de superioridad. Poco sabía él que ese acto irrespetuoso era el detonante de un intrincado plan, meticulosamente concebido a lo largo de una vida de resiliencia y conquistas. Un plan orquestado para revelar un escándalo que no se limitaba a la conducta execrable de un individuo, sino que exponía la toxicidad sistémica y la miopía moral de una corporación gigantesca. Esta no es una simple narración sobre retribución. Es la saga de cómo Roberto Silva, apoyado por la astucia y la determinación de su hija, Camila, transformó la arrogancia de su opresor en un arma letal capaz de desmantelar una carrera y sacudir los cimientos de una potencia financiera. Antes de que revele los pormenores de cómo se desarrolló ese día transformador, le pido un instante de su atención para fortalecer nuestro trabajo de manera grandiosa. Por favor, pausa este video ahora mismo. En serio, puedes pausarlo y escribe en los comentarios desde qué ciudad y país nos acompañas. Leo cada mensaje y me emociona ver el alcance de nuestra voz. ¿Ya contribuiste? ¡Magnífico! Aprovecha estos pocos segundos para suscribirte al canal y dejar tu like en este video. Así, YouTube se asegurará de que recibas más historias de superación y justicia como esta. ¿Todo listo? Prepárate. Porque la travesía de Roberto Silva es el testimonio irrefutable de que la perseverancia de la dignidad es la fuerza más implacable contra la injusticia. Vamos a la historia. Roberto Silva era un hombre que, a sus 60 años, llevaba en las arrugas del rostro y en el brillo sereno de sus ojos la historia de una vida llena de trabajo y superación. En aquel inicio de primavera de 2024, un martes templado de marzo, se encontraba en el centro de la ciudad, con una brisa suave que hacía volar las hojas caídas por las aceras, listo para resolver un trámite que parecía sencillo. Su rutina era apacible. Mañanas dedicadas al jardín, tardes con su esposa, Clara, y ocasionalmente una visita al centro para ocuparse de algún detalle burocrático de sus antiguos negocios. La vida, para él, era un río tranquilo que navegaba con la sabiduría de quien ya había enfrentado muchos rápidos. Aquella mañana, sin embargo, había un compromiso nuevo y algo emocionante: abrir una cuenta empresarial en el Sterling Financial Bank. Era un paso pequeño pero simbólico para un proyecto que su hija Camila estaba llevando a cabo, y Roberto quería estar al tanto de todo, aunque fuera de lejos. Vestía una camisa social de color neutro, pantalones de sarga bien planchados y zapatos que, aunque simples, estaban impecablemente limpios. Nada que llamara la atención, pero todo transmitía una dignidad discreta, casi imperceptible para ojos distraídos. La sucursal del Sterling Financial era un edificio imponente, con puertas de vidrio que giraban suavemente y un interior que exhalaba una prosperidad fría. El mármol pulido del suelo reflejaba la luz blanca de las lámparas empotradas, y el sonido ambiente era un murmullo contenido de voces y el tintinear ocasional de los teclados. Roberto se sintió un poco fuera de lugar en aquel escenario tan moderno, tan distinto de las oficinas modestas donde había construido su imperio años atrás. No obstante, caminó con la calma de quien sabe lo que hace, dirigiéndose al mostrador de información. La recepcionista, una joven de rostro cansado, indicó que buscara al gerente para la apertura de la cuenta empresarial. Fue así como lo dirigieron a la oficina de Anderson Mitchell. La puerta de vidrio esmerilado se abrió, revelando a un hombre de traje impecable, de unos 40 años, con el cabello peinado hacia atrás y una sonrisa que parecía más una pose que una expresión genuina. Anderson, en efecto, era la personificación del éxito corporativo, un tipo que mostraba en sus gestos y en su mirada la creencia inquebrantable en su propia superioridad.
Hizo un gesto para que Roberto se sentara, pero sus ojos, fríos y veloces, recorrieron al cliente de pies a cabeza, como si lo evaluara con un criterio invisible de valor. Anderson no ofreció una silla. Apenas indicó con un movimiento rápido de cabeza que Roberto se acomodara. «¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó, sin el menor rastro de cordialidad en la voz, mientras sus ojos se deslizaban hacia el reloj carísimo de su muñeca. El tono era el de alguien con prisa, impaciente, como si cada segundo allí fuera una carga insoportable. Roberto, con su calma habitual, extendió los documentos, el contrato social de la nueva empresa de Camila y algunos documentos personales para la apertura de la cuenta. Anderson tomó los papeles con la punta de los dedos, casi con asco, como si manipulara algo sucio. Apenas miró el nombre de Roberto, ni el tipo de empresa que se creaba. Sus ojos escanearon la foto del documento de identidad, y un leve, casi imperceptible alzar de cejas denotó un juicio silencioso. «Cuenta empresarial, ¿eh?», murmuró sin apartar la vista del papel. La voz estaba cargada de una incredulidad disfrazada, como si la idea de que Roberto, un hombre negro de apariencia sencilla, quisiera abrir una cuenta empresarial fuera motivo de escarnio. En un movimiento brusco, Anderson tomó el documento de identidad de Roberto y, con un desdén casi teatral, lo arrojó sobre la mesa. El documento resbaló, golpeó el borde y cayó al suelo, deteniéndose cerca de los pies de Roberto. No hubo disculpa, ni siquiera una mirada de reconocimiento por lo ocurrido. El gerente simplemente cruzó los brazos, apoyándose en la silla, con el aire de quien esperaba que Roberto se agachara a recoger el papel, confirmando su sumisión. Era una demostración de poder sutil, pero profundamente humillante, un recordatorio silencioso de quien creía estar al mando. El corazón de Roberto dio un vuelco y una oleada de ira amenazó con subirle a la garganta. Por un instante, sus ojos se fijaron en el documento en el suelo, luego en Anderson, que lucía una sonrisa arrogante. Sin embargo, en lugar de inclinarse, Roberto permaneció sentado, manteniendo la mirada firme en el gerente. Aquel silencio, pesado y cargado, duró apenas unos segundos, pero pareció una eternidad. Era el tipo de silencio que precede a una tormenta, una decisión silenciosa que moldearía el destino de muchos aquel día. Roberto se inclinó lentamente y con un movimiento tranquilo recogió el documento del suelo. Lo sacudió suavemente como para quitar un polvo invisible y lo puso sobre la mesa, alineándolo perfectamente con los demás papeles. Ese gesto, sutil y cargado de una dignidad inquebrantable, fue su primera y más potente respuesta. No hubo gritos ni discusiones acaloradas, solo la firmeza de alguien que no permite ser menospreciado. Anderson, por su parte, observaba la escena con una mezcla de sorpresa e irritación, como si la calma de Roberto fuera una afrenta personal a su autoridad. «Es mi documento», dijo Roberto, con la voz baja pero firme, sin elevar el tono. «Me gustaría que lo tratara con el debido respeto». Las palabras, pronunciadas sin agresividad, llevaban el peso de una verdad incuestionable. Anderson sintió un leve temblor en su pose inmutable. Esperaba una reacción sumisa o, tal vez, explosiva, pero la calma de Roberto lo desarmó. El gerente carraspeó, un sonido seco que intentaba llenar el silencio incómodo que se instaló en la pequeña oficina, y tomó los documentos de nuevo, esta vez con un poco más de cuidado. Anderson continuó analizando los papeles, pero su expresión había cambiado. La arrogancia seguía allí, mezclada con una pizca de incomodidad. Murmuró algunas preguntas protocolares sobre el tipo de empresa y la actividad prevista, pero su voz era más baja, menos imponente. Roberto respondió a cada cuestión con la misma tranquilidad, detallando la información con precisión, como si nada fuera de lo normal hubiera sucedido. Cada respuesta era un ladrillo en la construcción de una imagen que Anderson, en su miopía prejuiciosa, no podía ver.
la de un hombre de vasta experiencia y considerable influencia. Mientras Anderson tecleaba los datos en el ordenador con una lentitud calculada, Roberto tomó el celular discretamente. Sus dedos ágiles se deslizaron por la pantalla, redactando un mensaje conciso y directo para su hija, Camila. Apertura de cuenta en Sterling Financial. Gerente Anderson Mitchell. Trato inadecuado. Espera detalles. El envío fue casi imperceptible. Un parpadeo digital que desencadenaría una tormenta mucho mayor de lo que Anderson podría imaginar en su burbuja de privilegio y prejuicio. Era un registro, una prueba silenciosa, el punto de partida de un giro inevitable. El proceso de apertura de la cuenta, que debería haber sido simple y rápido, se prolongó por más de media hora, salpicado de pausas silenciosas de Anderson, que parecía evaluar cada palabra y cada movimiento de Roberto. El aire en la oficina era denso, cargado de una tensión casi palpable. Roberto, sin embargo, mantuvo su postura, respondiendo a todo con una serenidad que, en sí misma, era un desafío a la condescendencia del gerente. No mostró impaciencia ni ira, solo una calma imperturbable que parecía confundir aún más a Anderson. Entretanto, a kilómetros de allí, Camila Silva recibía el mensaje de su padre. Un escalofrío de indignación recorrió su cuerpo. Camila, CEO de una de las empresas de tecnología más prometedoras del país, estaba a días de cerrar un contrato multimillonario con el Sterling Financial Bank. La noticia del trato recibido por su padre, un hombre al que admiraba y que era la verdadera mente detrás de la fortuna familiar, la dejó furiosa. No era solo un incidente aislado, era un ultraje personal, una afrenta a la dignidad de su padre y, por extensión, a toda su familia. La rabia empezó a hervir dentro de ella, pero Camila, como su padre, sabía que la respuesta más eficaz no era la explosión, sino la estrategia. Si sientes esta indignación conmigo, si crees que la dignidad humana no se negocia, cuéntamelo en los comentarios. ¿Has pasado por algo similar o conoces a alguien que superó una injusticia? Saber que no estamos solos en estas luchas nos da mucha fuerza. Y si esta historia ya te ha conmovido de alguna manera, por favor, considera suscribirte al canal. Cada nueva suscripción es un apoyo inmenso para que podamos traer más relatos como este. De vuelta al banco, Anderson Mitchell, ajeno a la tormenta que se gestaba, entregó a Roberto los papeles de la nueva cuenta. Intentó forzar una sonrisa al final, un gesto que parecía más una mueca que algo genuino. «Listo. Cualquier cosa, puede buscarme», dijo, con un tono que sugería que, en realidad, preferiría que Roberto no lo buscara. El gerente se levantó, indicando que la conversación había terminado, y giró hacia su pantalla de ordenador, como para señalar que el asunto estaba zanjado y él tenía cosas más importantes que hacer. Roberto, sin embargo, no se apresuró a salir. Tomó los documentos, los organizó con calma y observó a Anderson por un instante. Sus ojos transmitían una mezcla de decepción y una extraña determinación. No diría nada más en ese momento, pero la experiencia quedó grabada en su memoria. Cada detalle, cada gesto despectivo. Al salir de la sucursal, el sol de la mañana parecía un poco menos brillante. El aire puro de la calle contrastaba con la atmósfera pesada del banco, y Roberto sintió el peso de aquella humillación, no como una carga, sino como un combustible silencioso. A lo largo del día, mientras Anderson celebraba internamente su eficiencia y la forma en que había puesto a ese señor en su lugar, creyendo haber actuado correctamente y mantenido el estándar del banco, Camila Silva estaba en plena actividad. Su mente, afilada y estratégica, ya trazaba los primeros pasos de su revancha. Empezó a revisar las redes sociales de Anderson, especialmente LinkedIn. Quería más que la palabra de su padre. Necesitaba pruebas concretas, irrefutables, y no tardó en encontrar lo que buscaba.
Capturas de comentarios y me gusta prejuiciosos en publicaciones de terceros comenzaron a surgir. Eran sutiles, pero inconfundibles. Bromas disfrazadas de humor, comentarios condescendientes sobre minorías y me gusta en publicaciones que validaban estereotipos. Cada captura era una astilla en la reputación de Anderson, un vistazo a un prejuicio que intentaba ocultar bajo la máscara de la cordialidad corporativa. Camila sintió el nudo de la rabia apretar en el estómago, pero al mismo tiempo una determinación fría y calculadora se apoderó de ella. Camila no se detuvo allí. Activó su red de contactos, personas que trabajaban en Sterling Financial o que tenían información privilegiada. Empezaron a aparecer relatos de otros empleados sobre la conducta de Anderson, susurros sobre su trato diferenciado a clientes de ciertos orígenes, sobre bromas de mal gusto en reuniones informales. Eran fragmentos, sí, pero que, al unirse, formaban un mosaico perturbador del comportamiento del gerente. Los testigos, temerosos de represalias, hablaban en sigilo, pero sus voces eran firmes al confirmar el patrón. El golpe final llegó en forma de correos internos filtrados, pequeñas cadenas de correos, con Anderson involucrado, discutiendo perfiles de riesgo de clientes, donde el lenguaje sutilmente prejuicioso se disfrazaba de términos técnicos y burocráticos. Eran mensajes que revelaban un prejuicio sistémico. No solo un caso aislado de un gerente, sino una cultura subyacente de discriminación que parecía tolerada o incluso alentada dentro de ciertas esferas del banco. Cada correo leído por Camila era un clavo en el ataúd de la carrera de Anderson, y ella lo sabía, un punto de inflexión para Sterling Financial. Esta parte de la historia me pone la piel de gallina. Vemos que hay mucho bajo la superficie, ¿verdad? Es un recordatorio contundente de que a menudo lo que parece un problema individual esconde algo mucho mayor. Y si valoras la transparencia y crees que estas historias deben salir a la luz, no olvides suscribirte para seguir acompañando nuestros relatos. Tu suscripción nos da la fuerza para buscar más verdades como esta. Con todas las pruebas en mano, la familia Silva tomó una decisión drástica y unánime. El contrato multimillonario con Sterling Financial Bank sería cancelado. La noticia, que parecía surrealista para los directores del banco, empezó a circular en los pasillos de la empresa de Camila como una descarga eléctrica. Nadie entendía el motivo de una decisión tan abrupta. Al fin y al cabo, el contrato estaba prácticamente firmado, representando un hito histórico para ambas instituciones. Pero Camila conocía el costo moral de cerrar los ojos ante la injusticia, y para ella, la dignidad de su padre valía infinitamente más que cualquier cifra. La reunión de directorio en Sterling Financial era un evento rutinario, pero ese día la tensión era palpable. Anderson Mitchell estaba presente, mostrando su sonrisa confiada, ajeno a lo que se avecinaba. Disertaba sobre las estrategias para el próximo trimestre, orgulloso de su contribución y su olfato para los negocios. El presidente del banco, un hombre canoso y con el rostro marcado por la preocupación, mostraba señales de nerviosismo, revolviendo los papeles sobre la mesa con manos inquietas. La sala, con su vista panorámica de la ciudad, resultaba asfixiante para algunos, mientras otros solo esperaban lo inevitable. De repente, las puertas de la sala de reuniones se abrieron y Camila Silva entró, acompañada de su padre, Roberto. Un silencio pesado invadió el ambiente. La presencia de Roberto allí, elegante en su traje bien cortado y con la mirada serena, era un contrapunto estridente a la figura tensa de Anderson, que palideció al ver al hombre que había humillado horas antes. Camila caminó hasta la cabecera de la mesa, su semblante serio, sin el menor indicio de la habitual cordialidad de negocios. No necesitaba presentaciones. Todos sabían quién era y el poder que representaba.
El presidente del banco carraspeó intentando romper el hielo. «Camila, qué sorpresa. No los esperábamos hoy», murmuró con la voz temblorosa. Camila lo ignoró. Sus ojos se fijaron en Anderson, que intentaba disimular el nerviosismo con una sonrisa forzada. «Señores, estoy aquí para comunicar que, nombre de la empresa de Camila, cancela, con efecto inmediato, el contrato de asociación con Sterling Financial Bank», declaró Camila, con voz firme y resonante. Las palabras cayeron como un rayo en la sala y el murmullo de sorpresa fue rápidamente sofocado por el shock. Anderson palideció aún más, su sonrisa vaciló y trató de balbucear algo, pero las palabras de Camila lo cortaron como cuchillas afiladas. «El motivo», continuó, sin desviar la mirada del gerente, «es el trato irrespetuoso y discriminatorio que mi padre, Roberto Silva, recibió en este banco, específicamente por parte de este señor, el gerente Anderson Mitchell». Cada palabra de ella era un golpe directo y la sala entera pareció encogerse bajo el peso de la revelación. Roberto, junto a Camila, permaneció tranquilo. Su presencia silenciosa amplificaba la fuerza de las palabras de su hija. El shock fue generalizado. Los directores, que antes parecían meros espectadores, ahora miraban a Anderson con una mezcla de incredulidad y furia contenida. Él, por su parte, intentaba negar, moviendo la cabeza frenéticamente, pero las pruebas que Camila estaba a punto de presentar hablarían más fuerte. «Tenemos registros, testigos y correos que demuestran un patrón de conducta inaceptable», añadió Camila, y la carpeta que sostenía parecía irradiar una energía amenazadora. Anderson estaba acorralado, su mundo de presunción desmoronándose ante sus ojos. Minutos después, la reunión terminó. Anderson Mitchell, antes el gerente arrogante e intocable, fue despedido sumariamente. Su carrera, construida sobre la presunción y el prejuicio, se derrumbó en cuestión de minutos. Sterling Financial Bank, por su parte, perdió el contrato más grande de su historia, una pérdida de miles de millones de dólares que repercutiría durante años en los balances y la reputación de la institución. La historia se propagó rápidamente por los corredores del mercado financiero, convirtiéndose en un caso sombrío sobre el costo del prejuicio corporativo, un recordatorio amargo de que el respeto no es un lujo, sino una necesidad fundamental. Para Roberto Silva, la humillación en el banco se transformó en una victoria rotunda. Él y Camila cerraron un trato con otro banco, el Commonwealth National, que no solo ofreció un contrato de 5,2 mil millones de dólares, superando la oferta original de Sterling Financial, sino que también mostró una postura de genuino respeto. Roberto, con la dignidad que siempre lo caracterizó, pasó a ser mentor de jóvenes, emprendedores negros y de otras minorías, compartiendo su historia y demostrando que la superación es posible y que el verdadero poder reside en la integridad y la capacidad de transformar la adversidad en oportunidad. Anderson Mitchell, desempleado y con la reputación hecha trizas, se convirtió en un símbolo amargo del costo de subestimar y faltar al respeto a los demás. Sus antiguos colegas lo evitaban y su nombre se susurraba en reuniones como una advertencia silenciosa sobre los peligros de la arrogancia. La ironía era cruel. Quien se sentía superior ahora enfrentaba el aislamiento y el ostracismo. Su vida profesional en ruinas. Aquel día, que comenzó con un acto de humillación velada, se reveló como un hito no solo para la familia Silva, sino para el propio universo corporativo, demostrando que el verdadero poder no está en los títulos ni en las fortunas, sino en la dignidad humana inquebrantable. La historia de Roberto Silva y Anderson Mitchell se convirtió en un recordatorio vívido de que el respeto es la moneda más valiosa en cualquier transacción, sea financiera o humana.
El silencio digno de Roberto, la furia estratégica de Camila y la caída abrupta de Anderson resonaron mucho más allá de las paredes de una sala de reuniones. Fue un día que cambió todo, un día en que la injusticia fue enfrentada. El dolor se transformó en fortaleza y la superación se manifestó de una forma inesperada y poderosa, dejando una marca indeleble en quienes presenciaron, directa o indirectamente, el desarrollo de aquella trama. Y así, la historia de Roberto Silva resuena como un trueno, un recordatorio contundente de que la dignidad no tiene precio y el respeto es el cimiento de toda relación. Aquel día, que comenzó con la humillación de un hombre, se transformó en un hito. No solo en la vida de Roberto y Camila, sino en el mismo tejido del mundo corporativo, donde la presunción de unos pocos pudo ser desmantelada por la fuerza silenciosa y estratégica de quienes supieron esperar y actuar con inteligencia. Anderson Mitchell, por su parte, se convirtió en un ejemplo vivo de lo que sucede cuando la arrogancia supera la ética y la humanidad. Su caída sirvió como una advertencia indeleble. Subestimar al otro, basándose en prejuicios y apariencias, puede costar mucho más que cualquier contrato multimillonario. La vida a veces nos presenta estos ajustes de cuentas, donde la justicia, aunque tardía, se manifiesta con una fuerza avasalladora, redefiniendo lo que realmente importa. Si esta historia te conmovió, si hizo que tu corazón se encogiera o tu indignación aflorara, sabe que no estás solo. Historias como la de Roberto Silva son más comunes de lo que imaginamos y por eso es tan crucial compartirlas. Nos recuerdan que la lucha por el respeto y la igualdad es diaria y que cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en construir un mundo donde la dignidad sea innegociable. De verdad espero que esta historia te haya hecho reflexionar. Cada vez que una historia como esta alza la voz, más personas toman conciencia y el mundo se vuelve un lugar un poco mejor. El mayor regalo que puedes darme es tu suscripción para que podamos seguir trayendo estas narrativas impactantes. Y si sentiste esta conexión, deja tu like.